ya son exquisiteces si lo llamo daño moral, daño a la persona. Yo asumo la posición del código. El código distingue daño moral y daño a la persona. Tanto es así, ¿no?, que algunos autores que han sido muy críticos de la voz daño a la persona, entre ellos Leiser León y Gastón Fernández, en el laudo de este pobre hombre que le amputaron la pierna equivocada, reconocen el daño a la persona. Y lo hacen de manera inteligente. ¿Por qué? Porque son las voces que dice nuestro código. Entonces, si tú estás fallando por voces que tienes que reconocer del daño, tienes que fallar, tienes que decidir en atención a las voces del código. Entonces, mucho cuidado. Frente a aquellos autores o aquellos expositores que les digan que el daño moral es así o el daño... La pregunta es, ¿y cuál es la sistemática del código? ¿Qué cosa me dice el código? ¿El código diferencia daño moral de daño a la persona o no? Algunos te dirán, daño a la persona es una voz innecesaria, no debería existir. Sí, pues, no debería existir, pero existe. Entonces, si existe, ¿cuál es el contenido? Ojo. O sea, importante contrastar las distintas experiencias con el dato de hecho que tenemos o el dato normativo. Al fondo, querías hablar sobre el tema del daño moral recién nacido, o ya no. Bueno, mi opinión al respecto es que si bien el daño moral no es actual para el bebé, lo puede ser a futuro. Pues un bebé que no ha sufrido lactancia que ha recibido los beneficios de la lactancia durante los 5 primeros meses puede tener traumas posteriores, y cuando los padezca no va a tener oportunidad de reclamarlos. Daños evidentes psicológicos, por ejemplo, daños en su formación psicosomática, y entonces se limitaría en un daño en proyecto de vida. Pero el daño moral estaría lindando en ese punto, y entonces la pregunta que me giraba al momento de pensar en esto era ¿se puede pretender un daño futuro que no puede ser reversible en ese momento? Es que tendría, a ver, acá hay dos preguntas. Primera pregunta, o primera observación. Piensen en un recién nacido, y no hace falta ser terapeuta infantil, ni neonatólogo, ni nada de estas cosas. Cuando un bebé recién nace, quiere volver a estar en contacto con la mamá. Primera cosa que haces, lo apartas de ella. Y va a estar lejos de ella 5 meses. La leche materna transmite anticuerpos y una serie de factores que son importantes para el recién nacido. Después de 5 meses no le vas a volver a dar leche materna. El tema de la mastitis, ok, o sea, una mujer si sabe que ya no debe de darle lactar al hijo, tiene que hacer todo un sistema, un procedimiento que implica higiene, ¿no?, para evitar la mastitis. O sea, la mastitis es por un tema de causa imputable a la madre. O sea, la madre con fajas, con medicamentos, con no sé qué otras cosas más, soluciona ese tema. Pero imagínense ese daño que se lo... O sea, sí, el menor no tiene la manera de transmitir eso, pero llora. O sea, de que sufre por ese hecho, definitivamente sí. Es más, yo me pondría a discutir, ¿es un tema de daño moral o es un tema de daño a la persona? Porque ya estás lesionando la integridad psíquica, ¿no?, o incluso física de esa persona. Y en el tema de daño futuro, lo que pasa es que tiene que haber una cuota de previsibilidad o en todo caso de certeza. De repente lo que puede hacerse es al revés, que cuando se manifieste la secuela del daño futuro tú demandas. Ustedes miran, pero oye, y la excepción de prescripción y la de cosa juzgada, no, porque serán hechos nuevos, y la de prescripción no, porque el 10 a cubo, o sea, el día en el cual comienza a contarse ese plazo, no debe ser desde que nació la niña, sino debe ser desde que se aparece esa nueva sintomatología. Porque tú pides hacia futuro, salvo que lo acredites, o sea, si tú haces que ese daño futuro sea cierto, si tú acreditas con una pericia que de todas maneras, porque mira, futuro no significa incierto.
O sea, si tú sabes de que esta persona, por ejemplo, tiene una enfermedad neurodegenerativa y sabes a ciencia cierta que eso va a acabar así, es futuro. Pero ojo, porque sea futuro, no tiene que ser incierto. Si tú acreditas la certeza del daño futuro, el juez debería indemnizar por eso. Sí. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo poder ejecutar una sentencia ¿Cómo poder ejecutar una sentencia de ineficacia del acto jurídico? Un caso concreto para poder estudiar. Obviamente hay un acreedor y un deudor, y ese deudor tiene un código no sé, de un bien inmueble, ¿no? Que él tiene para garantizar el cobro del crédito, el acreedor. Este bien inmueble lo vende a una tercera persona, obviamente tenía conocimiento, se cumplen todos los supuestos y por eso es que la sentencia se queda fundada e ineficaz respecto del acreedor. Pero lo más importante aquí está en que esta persona, esta tercera persona que ya adquirió, tiene su derecho de recurso público. Ahora aparece como titular del recurso público. Entonces, si es que aparece como titular, ¿cómo yo percibo el acreedor que tengo mi sentencia ya, tengo mi sentencia fundada, ineficaz respecto de mí, ese acto de compra-venta? ¿Cómo yo puedo embargar, digamos? Tengo que hacer, o sea, un proceso ejecutivo aparte, en la cual trago el embargo. Pero aún va a aparecer como titular de esa tercera persona. Entonces, pero la anotación en registros dirá en atención. O sea, justamente es que viene la confusión. O sea, uno cree que con la declaración de ineficacia la casa va a ser del acreedor. No, no es así. Sino que, ¿por qué viene la pretensión de ineficacia? Porque el deudor no tiene bienes libres. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué cosa hace el acreedor? Ok, se lo pasaste a X. Está bien, seguirá X. Pero ese traslado respecto de mi deuda, si la casa es 100 y mi deuda es 30, respecto de 30 va a ser ineficaz para mí. Para mí, esa casa todavía es tuya. Para mí. Entonces, si yo tengo la sentencia que lo declara como tal, yo tengo que irme con otro juez, ¿no? Justamente a ejecutar eso, partiendo de la premisa de esa sentencia. Y lo único, bueno, ahí la manera es pedir un embargo de inscripción. Acuérdense, la característica de la pretensión procesal de eficacia es que es relativa y limitada. Relativa porque solo favorece a ese acreedor que le ha interpuesto. Limitada al monto de la deuda, si entiende más los intereses, ¿no? Es distinta de la pretensión procesal de ineficacia concursal, ¿no? Que favorece a la masa de acreedores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, solamente quería hacer una limitación respecto a la ineficacia. Se inscribe en registros como una anotación en la partida del comprador que señala de que es ineficaz respecto de tal persona o tal proceso. Y así, de esa manera, para después habilitar el proceso de embargo. Correcto, gracias por se inscribe en la sentencia de ineficacia. Entonces, sobre la base de eso, están, lo importante, los terceros que están avisados, ¿no? Ya no pueden acreditar buena fe, ya saben. La luz amarilla, al menos es. Pero ahí inmediatamente también atacan, ¿no? Pides el embargo. Con lo cual ya tienes dos personas preocupadas en que se pague la deuda. No solamente el deudor ahora, sino el tercero, que ahora es el titular del bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí. Doctor, respecto al segundo signo casatorio, hay una parte de familia que me ha generado dudas. A mí me genera varias dudas ese tema. Obviamente es un tema de responsabilidad. No, pero está bien. Y la primera pregunta es si usted considera que es un tema de responsabilidad patrimonial, puede ser patrimonial y por qué, obviamente. Para mí el segundo pleno es una gran barbaridad, te voy a decir por qué. Bueno, sí. La segunda pregunta que me termino. Ya. Obviamente el caso era de un padre que abandona a los hijos y les inscribe a su cónyuge, y luego la señora y luego él le manda por abandono y ella le reconviene por indemnización. Y entonces la pregunta que me queda, claro, él abandona a ella. sí, Porque él se va
no sé en qué zona de Puno es, se va a la universidad, ella le paga los estudios al sinvergüenza se hace pasar por solterito, y cuando ella va a visitarlo con el hijo, le pega a ella en público, ¿no? Es un caso bien feo, ¿no? Y después ya pues ahí viene el divorcio. Y luego de que salimos con mis compañeros, nos quedamos cavilando unos puntos, y el punto era respecto a los alimentos. Entonces, pensábamos si es que los alimentos no pagados por ese hombre durante los 10 años, suponiendo que han sido 10 años, deberían ser cancelados por él, y si es que debería ser una pretensión autónoma o deberían estar dentro del daño, como daño emergente. Y entonces surgen otras dudas. ¿Por qué, por ejemplo, cuando es un hijo extrapatrimonial no reconocido y luego se reconoce la paternidad y se reclama, imaginemos, después de 10 años, se puede pedir ese periodo anterior? Es decir, la sentencia tiene efectos declarativos o constitutivos, y al serlo así, al ser declarativa, tiene efectos retroactivos, y se puede pedir ese periodo, o simplemente desde el momento de o al entenderse constitutivo, solamente se puede pedir los alimentos posteriores a la sentencia. Ya, pero a ver, ¿la demanda de qué era? O sea, ¿en qué estamos? Estamos en la demanda de... O sea, estamos hablando frente al caso del padre que nunca le dio los alimentos a los hijos. ¿Cuál es el primer proceso? ¿La del divorcio? ¿O me estás preguntando si el hijo puede demandar al padre por los alimentos? O sea, ahí me perdí. Bueno, la pregunta, haciéndola más sencilla, es si es que la declaración de paternidad, o en todo caso la sentencia que ordena los alimentos, tienen efectos declarativos, constitutivos, y si es que es declarativa, si es que se pueden pedir los alimentos anteriores. Es que depende del caso en particular. O sea, a ver, puede ser la señora que recién demanda al tipo por el hijo de 10 años y recién lo demanda. Ahí no solamente demandas la declaración de paternidad, sino también demandas los alimentos por los últimos 10 años. Segundo caso, el hijo que ya es reconocido y todo lo demás, o incluso hijo matrimonial, y el padre se desentendió 10 años, ahí haces el juicio de alimentos por esos 10 años. Por eso depende de qué escenario y qué supuesto estamos hablando. Ojo, porque si es la mujer que tiene el hijo de 10 años y recién va a demandar al tipo, o sea, pides este reconocimiento, pero también pides alimentos. Ahora, procesalmente, o sea, el tema de la sentencia declarativa y constitutiva es un tema tremendamente teórico, pero a lo que voy es, yo creo que primero habría que encaminar, yo no sé si procesalmente en la misma demanda que pides el reconocimiento ya puedes pedir los alimentos. No sé si procesalmente eso se puede. ¿Se puede hacer las dos cosas? Entonces en la misma demanda lo puedes hacer. Y la pregunta anterior... Y obviamente, si el niño nació hace 10 años, lo declaras y esos son los alimentos en los 10 años. Y la última pregunta es, todavía falta que explique lo del pleno casatorio, pero a ver, ¿cuál es la pregunta? Claro, pues o sea, esa pregunta viene de la anterior, ¿no? Si es que los alimentos deberían estar incluidos como el daño emergente, son alimentos. O sea, el alimento no es una voz indemnizatoria, es una naturaleza distinta. Son alimentos, no son una indemnización. Pero no se podría... Es que no puedes entrar si no puedes entrar la puerta detrás por la ventana, son alimentos. O sea, el alimento no es una indemnización. Ojo, es un concepto propio del derecho de familia. Ojo. ¿Y qué pasa con el pleno casatorio? A ver, 345A, ¿quién puede leerlo, por favor? ¿Alguien tiene código para leer el 345A? Porfa.
Para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 333, el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges del mutuo acuerdo. El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, o ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que se pudiera corresponder. Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho las disposiciones contenidas en los artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352 en cuanto sean pertinentes. Fíjense, este artículo genera un problema. Primero que este artículo, ojo, primero reconoce daño a la persona. Otro artículo que te reconoce, dice daño personal, pero es el daño a la persona. Pero lo que dice es esto, ¿no? O sea, cuando se pide la separación de cuerpos por cese efectivo de la convivencia conyugal, el juez deberá fijar una indemnización, dice, en alguna parte. Y esto ha hecho que los jueces, las casaciones hayan sido los más dispares. Porque la pregunta es, entonces, ¿el juez sí o sí impone una indemnización, así no haya sido pedida? ¿O es que deberá de poner una indemnización si ha sido solicitada por la parte que resulta más perjudicada? Esto atendiendo un principio procesal de congruencia de la sentencia con lo pedido, y sobre todo por la misma definición de la responsabilidad civil. O sea, para que se identifique un supuesto de responsabilidad civil, tengo que individualizar si el sujeto es imputable, o sea, si es responsable, si es capaz de hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona, si el daño ha sido ilícito, cuál ha sido el factor de atribución, el nexo causal, el daño. Tienes que hacer todo un análisis para determinar si hay daños, no es decir, ah, ya, tú fuiste, punto. Entonces, si a mí el artículo me dice, deberá, tengo que hacer ese análisis. Y si tengo que hacer ese análisis, ¿quién me ofrece los elementos? La parte interesada. O sea, yo juez, ¿de dónde voy a inventar daños? ¿De dónde voy a inventar nexo causal? Entonces, desde mi punto de vista, el artículo 345A tiene que haber sido entendido no como una isla dentro del sistema de la responsabilidad civil, sino dentro del sistema. Ergo, si no lo pides, no puedes poner indemnización. Sin embargo, había jueces que entendían, como dice deberá, es un imperativo. Es más, en la ley de violencia familiar también las resoluciones dicen hay que poner la reparación. Igual, inventan indemnizaciones. El pleno casatorio, perdón, ¿me has hablado del segundo o del tercero? El tercero, ¿qué es ese? Ya. El tercer pleno casatorio justamente se refiere a eso. Pero dice una cosa, no quisiera decir absurda, digamos discutible, que dice que lo establecido en el 345A no es una indemnización, sino una obligación legal. Y acá hay una confusión entre la obligación y la fuente básica. Nosotros tenemos en el código un libro de fuente de las obligaciones, ¿correcto? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Se acordarán? El contrato, la responsabilidad extracontractual, la gestión de negocios, la promesa unilateral, el enriquecimiento sin causa. Todas esas son fuentes. ¿Y qué generan las fuentes? Obligaciones. La obligación es la relación jurídico-patrimonial que vincula a acreedor con deudor. Entonces la secuencia es esta. Yo le ocasiono daño a alguien y se genera la obligación de reparar. Ahora, fíjense lo que dicen los jueces. El 345A, lo que está establecido en 345A no es una indemnización, no es un supuesto de responsabilidad civil, sino es una obligación legal. Y hay una confusión entre la fuente, incurres en responsabilidad civil para que se te genere la obligación de reparar. Confunden dos cosas totalmente distintas. Y lo gracioso es, me dicen que no es responsabilidad civil, pero tú lees la sentencia y hacen un análisis de responsabilidad civil. Ven la conducta de las partes, dicen que se tiene que ver el nexo causal, individualizan los daños, ¿ah?
Y entonces es gracioso, me dices que no es responsabilidad civil, pero haces un análisis de responsabilidad civil. Me dices que el juez puede hacer de oficio o imponer de oficio la indemnización, cuando en verdad lo que también te dice es que siempre y cuando sea alegado por las partes, ¿no? Y que las partes hayan dado las pruebas necesarias. Entonces, ¿qué tiene de oficio eso? O sea, realmente, y ojo, no lean solamente la parte vinculante, tienen que llegar a leer toda la sentencia para darse cuenta de las confusiones en las cuales se incurren. Este pleno casatorio ha sido comentado en una edición de Gaceta Jurídica, que hay un comentario mío, hay un comentario de Rómulo Morales, me parece, ¿ah? Y algunos otros autores. En el blog también van a encontrar mi comentario al tercer pleno casatorio, pero lamentablemente no es el más feliz. Dice una cosa o aparenta decir una cosa cuando el contenido es exactamente otro. Luego en el pleno casatorio ponen de que el daño moral forma parte del daño a la persona. Yo creo que acá hay que entender que el daño moral y el daño a la persona forman parte de este gran género que es el daño extrapatrimonial, ¿no? Que es una cosa totalmente distinta. Pero recuerden, el 345A, aunque la casación diga, o el pleno casatorio diga lo contrario, es un supuesto de responsabilidad civil. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Estamos claros? Doctor, en el caso de alimentos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno presenta una demanda por alimentos, bueno, no sé la teoría cómo sea, pero en la realidad cuando uno presenta una demanda por alimentos, por ejemplo, la criatura tiene 15 años, no le van a reconocer los 15 años desde que nació hasta la actualidad, sino a partir de que impuesta la demanda, a partir de ahí se genera sale la liquidación. Por ejemplo, si el juicio duró 2 años, le van a pasar la liquidación, va a ser por los 2 años, ¿no? ¿Por qué? Así es, doctor. Suena ilógico, en la teoría suena bien bonito, pero en realidad no, los jueces ponen a partir de impuesta la demanda de la notificación, a partir de eso no la mayoría. Es que lamentablemente el razonamiento de los jueces no necesariamente es el más, digamos, inteligente, ¿no? Y ojo que acá, y para ser sumamente claro, ¿ya? Es muy fácil decir los jueces tienen la culpa. No solamente es una responsabilidad de los jueces, es la responsabilidad de los abogados. Si seguimos retrocediendo, es una responsabilidad de las universidades, profesores, estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último pleno casatorio, o el penúltimo, porque todavía ni siquiera ha sido publicado, creo que es el quinto, ya no sé. Hay una discusión tontísima, que tiene que ver con acto jurídico y personas jurídicas. El artículo, ¿alguien puede leer el artículo 92 del pleno casatorio? Perdón, del pleno casatorio, del Código Civil, el artículo 92. Puede leer el artículo 92. Impugnación judicial, sí, esa. Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias. Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su voto. Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar. Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costa, para defender la validez del acuerdo. La impugnación se demanda ante el juez civil de domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado. En buena cuenta, si un asociado quiere impugnar los acuerdos de la asamblea, si es un acto registrable son 30 días, ¿no? Y si es no registrable, 60 días. De nuevo, esta habilidad de algunos abogados de si no pueden entrar por la puerta, entro por la ventana. Era un acto escribible y pasó un año. Chequearlo. Nulidad. Como ese acuerdo, no sé, contraviene un artículo del Código Civil, es atentatorio contra el orden público, la buena costumbre, o lo que se le ocurra, nulidad. Y como es nulidad, son 10 años. ¿Ampararían? O sea, ustedes jueces, se les presenta al año una impugnación, pero diciendo que es nulidad. ¿Amparan eso? Doctor, yo la oportunidad también de leer el comentario que se está haciendo, de haber salido de la Ecuador, y señalaba que el caso había sido
de que en el acta de constitución uno de los firmantes es una persona que ya había muerto. Entonces, independientemente de eso, hay un tema básico. O sea, no te metas al fondo todavía, sino métete al tema básico. ¿Eso es o no una impugnación judicial? Entonces, ¿para qué está el artículo 92? pero es que también en este documentario se le consultó a 3 especialistas con ámbito de nombres y uno de ellos reconoció que sí se podía siempre y cuando fuera manifiesta la realidad y que en el caso, al haber estado muerta una de las personas, era manifiesta la realidad y podía otorgarse por 10 años, porque el problema es por eso, por el plazo. Son 30 días. Si hay el artículo 92, o sea, hay una cosa básica acá que es el principio de especialidad. Entonces, el principio de especialidad es tan sencillo como esto. Frente a la ley general y la ley especial, prima la especial. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es impugnar? Es cuestionar un acto, ¿no? Y obviamente puedo cuestionar por causarle de nulidad, anulabilidad, de lo que fuera. ¿Ya? Y repito, yo no estoy discutiendo el tema de fondo. No estoy discutiendo el tema de fondo. En todo caso, si no te vas por las nulidades, ándate por el lado de las responsabilidades. Puedes actuar responsabilidad civil, puedes actuar responsabilidad penal. Y ojo que en responsabilidad civil y responsabilidad penal también hay plazos. O sea, hay un tema de orden básico. El ordenamiento jurídico, por seguridad, establece plazos prescriptorios. Y hay en materia de asociaciones, y como en sociedades también hay plazos específicos, seguramente más reducidos. Podremos discutir por qué es tan reducido el plazo o no, pero ese no es un tema de discusión de cómo están las cosas, sino cómo deberían estar. Entonces, si está establecido en el código de que hay un plazo, 30 días si el acto es inscribible, 60 si no lo es, eso es lo que prima. Por más que me hayas falsificado lo que me hayas falsificado, tú tenías que decirlo. Ahora, otra cosa es, ¿a partir de cuándo cuento el plazo prescriptorio? ¿No? Entonces, si tú me acreditas, porque también ese es otro temperamento en el que lo he aceptado a la casación, es el 10 a cubo, el día en el cual comienzo a contar el plazo prescriptorio. Por ejemplo, en responsabilidad civil, sufriste un daño, pero recién estás en condiciones objetivas de determinar determinar quién es el causante un año después. El plazo prescriptorio comienza a contar desde ese año. Como para ponerles un ejemplo bien claro, estos niñitos que en Puno tomaron este desayuno que lamentablemente le pusieron veneno y murieron 20 y tantos niños, tuvieron que interponer un habeas data al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud entregara a la pericia el informe de por qué habían muerto. Entonces, ¿cómo iban a interponer ellos la demanda si ni ellos mismos tenían claro por qué murieron? El plazo prescriptorio entonces no debería correr desde que murieron, desde que consumieron ese desayuno, sino desde el momento en que se supo ciertamente a qué se debió. Y se debió que habían metido un fertilizante, folidol, en ese desayuno. Con lo cual, los implicados son Bayer, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Por ese lado, quizá podría discutir a partir de cuándo comienza a correr el plazo prescriptorio. ¿Ok? Yo, abogado, atacaría por ese lado. Pero yo no ataco por el tema de que, como es nulidad, ignoro el 92 del Código Civil y me voy al artículo 2000 para decir que tengo 10 años. Ojo, porque si no, no tiene sentido el principio de especialidad de las normas. Por eso yo ni siquiera me pongo a discutir el fondo, porque hay un filtro previo. El filtro previo es de que tengo 30 días si el acto es inscribible y 60 si el acto no lo es. Pero primero él y después... Claro, obviamente hay bastantes aportes de principio de especialidad, pero por otro lado está el derecho no está tampoco para la compatibilidad de unidades, y si es manifiesta la nulidad, ¿por qué no dejar? Las nulidades tienen un plazo de 10 años. Claro. O sea, porque con ese argumento, ojo, a los 10 años lo convalidaste. Pero a los 10 años, no convalidarla con el principio. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Días. Solamente quisiera que me expliques qué sentido tiene que haya el artículo 92. Porque con ese razonamiento te saltas el artículo 92. Para los casos donde sea discutible la nulidad. Pero estás generando una distinción que la ley no lo hace. O sea, ¿dónde sale eso de que mientras sea discutible la nulidad y mientras no sea discutible?
Esa es una apreciación extraña a la lectura del código. Doctor, pero estaríamos cayendo también, con todo el respeto, estaríamos cayendo en que el juez solamente tendría que aplicar la ley y no interpretaría, cuando hay instituciones que le permiten en caso de nulidad esta manifiesta. Mire, no pretendo que ustedes asuman mi posición, ¿ya? Yo sí estoy más que convencido de esa posición, ¿no? Y creo que he dado el razonamiento y la interpretación. Giovanni Tarello, que para mí ha sido una de las máximas autoridades en el tema de interpretación de la ley, decía: en derecho no es que defendamos verdaderos falsos, ¿no? En derecho lo que manejamos nosotros son argumentos. Interpretamos, generamos argumentos. Hay argumentos que son más persuasivos que otros, ¿no? De tal manera que el juez asumirá, ¿no?, el argumento que le resulta más persuasivo. Obviamente si es un juez honesto, ¿no? Ahora, repito, no pretendo convencerlos de mi posición, ¿no? Y me siento y saldré tremendamente satisfecho de este salón, de este auditorio, como queramos llamarlo, si ustedes están convencidos de la posición que tienen. Es irrelevante el hecho de que estemos de acuerdo. Lo importante es que estén convencidos de lo que dicen y que lo sustenten, ¿no? O sea, repito, el ejercicio de confrontar posiciones me parece un ejercicio interesante, ¿no? No me siento perdedor si no te he convencido, ni te sientas perdedor porque si no me has convencido. Lo importante es que salgas reforzado. Y si por ahí en la discusión yo o tú podemos advertir que de repente hay un quiebre lógico y de repente puedo cambiar, perfecto, ¿no? Pero lo importante es eso, que asumamos posiciones, no somos amebas, ¿no? Y me parece bien que asumas una posición. O sea, tú me dices de que, ok, no podemos convalidar nulidades. Desde mi punto de vista, el ordenamiento jurídico está hecho de tal manera, ¿no?, que existe la figura de la convalidación de la nulidad. Ya tienes el caso de que pasa el plazo prescriptorio. En otras experiencias jurídicas, tú puedes interponer la nulidad en cualquier momento. Acá hemos establecido un plazo de 10 años, porque hay un tema de seguridad jurídica. Pero repito, o sea, el tema es asumir una posición. A mí no me convence para nada, ahí está publicado, lo he opinado. Es más, en el libro de personas ya lo había puesto desde antes de que hubiera este pleno casatorio, y ya. O sea, si piensas de que debe primar los 10 años, está bien, una posición respetable. ¿Okay? Lo que quería decir es que la ley de redes sociales, por ejemplo, el artículo 139, señala supuestos para impugnación de los acuerdos societarios. Y esta impugnación tiene plazos dependiendo si son inscribibles o no, si es que se estuvo presente o no, de 3, 2 hasta un mes. Pero claro, ya hay un punto establecido, pero cuando se ve, pues, en juzgado, cuando uno hago prácticas en juzgado, cuando se pasaron del plazo, digamos, los abogados para poder impugnar, se va por la acción de nulidad que establece el artículo 151 de la misma ley para poder impugnar algo para impugnarlo. ¿Qué es los fondos impugnar? Basándose en una causal de nulidad, pero tanto la impugnación como la nulidad tienen supuestos distintos que la misma ley establece. En el caso de acuerdos societarios son seis causales, y en el caso de nulidad hay 2 o 3. Y aún así he visto que cuando se excede incluso el plazo, porque para interponer acción de nulidad son 2 años, si no me equivoco, dentro de la ley de las sociedades, se dan por la acción de nulidad del Código Civil, el plazo prescriptorio es de 10 años. ¿No? Entonces, ahí lo que tiene que primar más que todo es la ley especial. En todo caso, no tendría sentido que una norma establezca un plazo determinado, si es que yo me voy a ir, voy a tratar de forzar la figura para interponer un caso de nulidad, por ejemplo, lo que se señala aquí lo que no pasa. Como digo, son posiciones, son interpretaciones. Sí. Doctor, ¿y cuál es su interpretación respecto a que haya impugnación de nulidad para los mismos casos? Es que, a ver, ¿A qué se debe esa duplicidad? porque los legisladores no son seres perfectos, primero. Y basta ver la televisión y darnos cuenta de quiénes están en el Congreso. Pero, a ver, ¿qué cosa es impugnación? Es un cuestionamiento, ¿no? Impugnación judicial, un cuestionamiento judicial a los acuerdos. La impugnación es la etiqueta, pero impugno ¿por qué? Porque hay una causal de nulidad, porque hay una causal de anulabilidad, ¿no? O sea, no es que la impugnación, al
al menos esa lectura sistemática pretendo dar, ¿no? Es un concepto distinto de nulidad. Yo impugno porque el acuerdo es nulo, yo impugno porque el acuerdo es anulable. Y entonces, ¿no? Como hay una norma específica en asociaciones que para impugnar judicialmente hay un plazo determinado, deberé de respetar ese plazo. Para impugnar judicialmente los acuerdos en las sociedades también hay plazos específicos. Hay una cosa que sí aprendí en ese pleno casatorio. En materia de sociedades se establecen los plazos para los socios y para los terceros. Un plazo distinto que para las nulidades, vacío que hay en nuestro código. Por ejemplo, fíjense, es que eso es lo importante. Ya, se me pasó el plazo, ya, yo soy asociado, se me pasó el plazo. Ok, pero hay un vacío en el Código Civil. ¿Cuál es ese vacío? De que un tercero no está limitado. Y lo curioso es que el tercero podría impugnar judicialmente el acuerdo de la asociación dentro de los 10 años. Fíjate, qué fácil hubiera sido por ese lado. Y ahí hubiera sido impecable. ¿Para qué me puedo ir por la ventana si puedo ir por otra puerta? Eso se aprendí en ese pleno casatorio. Es un detalle que no me había dado cuenta. No, ya me están diciendo ya vengo. Preguntas, dudas, comentarios. Aprovechen ahora o caen para siempre. Al menos conmigo. Sí, Bruno. Esto respecto a familia. Ya, a ver, vamos a ver si sé. Por lo que sé, ¿Te vas a casar? No. mañana. No lo hagas. Supongamos que una persona contrae matrimonio con otra persona. Ya, es lo natural, sí. La cuestión es que, conforme pasa el tiempo, la mujer concibe, bueno, irá a luz a un niño. Bueno, y pasan como, no sé, 4 años y el padre, el supuesto padre, se entera que ese chico no es suyo, sino... Ya, pero no es el caso de que se casa porque está encinta, sino durante el matrimonio sale encinta de otro. Ya. ¿Ya? Y bueno, supuestamente el código nos establece que para la contestación de la paternidad matrimonial... Los 300 días. Son 3 meses. Ah, la impugnación, la contestación, ya, sí, los 90 días. Dice 90 días, si no recuerdo mal. Claro. ¿Qué sucede acá? Pero 90 días de nacimiento. Claro, de nacimiento. ¿Y pasó cuánto tiempo? 4 años. O un plazo mayor a 3 meses. Ya. Acá viene de nuevo esta teoría que les he dicho, que es la teoría de la conocibilidad objetiva. ¿A qué voy? El Código Civil te establece 3 meses, o 90 días como quieras, del nacimiento. O, más o menos, a ver, 300 cuánto es? No. Dios, me está fallando la memoria. No, 300 son los días. 363. 364. A ver. La acción contestatoria debe ser interpuesta por el mayor mínimo del plazo de 90 días contados desde el día siguiente del parto, si estuviera presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso si estuvo ausente. Si estuviera presente en el lugar o al día siguiente de que regresó, una cosa así. Ya. En este caso es... Pero entonces fíjense, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de ser de ese artículo? La razón de ser de ese artículo es que si no estaba y cuando conoció del hecho, a partir de ahí se comienza a computar. Entonces, digamos, si el tipo objetivamente se hace un espermatograma o qué sé yo, tiene un indicio razonable con el cual comienza a sospechar y después se entera que no es el padre, yo creo que el plazo de 90 días debería computarse a partir de ese momento. Ahora, les cuento un caso que tiene que ver mucho con eso, que es el caso, por eso te hacía la pregunta, que es un caso que llegó a la Corte Suprema con un resultado de lo más inverosímil y ganó a ver por qué. Acá la pareja se casa porque la chica le dijo que estaba encinta. Y resulta que se casaron y dio luz, pero pasaron los años y el pata siempre fue estéril, para tenerla clara.
Y entonces él pide dos cosas: nulidad de matrimonio y nulidad de la partida de nacimiento, más indemnización y devolución del pago de alimentos del niño. Ojo, devolución del pago de alimentos. Primera instancia, que anula las dos cosas: la partida y el nacimiento y el matrimonio. Segunda instancia, continúan con la nulidad del matrimonio, solamente testan la parte de que es padre el señor en la partida y devolución de alimentos. Corte Suprema. Se venció el plazo, pero curiosamente dicen que se venció el plazo para el tema de contestación, pero no dicen que se venció el plazo para el tema de la nulidad del matrimonio. Porque, ojo, de que para ese caso, ¿no?, hay un plazo específico que es de 2 años, si no recuerdo mal, porque es error en la identidad. En error en la identidad son 2 años. Y acá es lo gracioso, ¿no? O sea, ¿por qué en un caso, en un supuesto, dentro del mismo caso, sí haces caso al plazo y en el otro no? Y entonces, matrimonio anulado, padre del niño, pero fíjense lo que se les pasó a los vocales de la Corte Suprema. Le tienes que devolver los alimentos. Entonces, los vocales de la Corte Suprema crearon una figura horrible, que es el hijo no alimentista. ¿Qué es eso? Y si se muere, ¿heredará? Vamos a ver qué pasa. Y acá lo que debieron hacer es hacer este cómputo que te digo, que desde el momento en el cual el señor supo que era estéril, recién ahí se tenían que contar los 3 meses. Ojo de que este criterio de la conocibilidad objetiva está en el caso de León Rupp contra el Estado peruano. Como ustedes saben que liquidaron el banco de León Rupp, él después regresó y demandó al Estado por todos los daños que le había causado el procedimiento liquidatorio, y el Estado obviamente interpuso una excepción de prescripción, ¿no? Y acá lo que dijo el Poder Judicial es de que, si bien es cierto, en algunos puntos se ampara la excepción de prescripción, en otros no, porque en el caso de León Rupp el plazo prescriptorio no debe comenzarse a computar desde que comienza el proceso liquidatorio, sino cuando acaba el proceso liquidatorio del banco. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, yo creo que sí es argumentable decir que el plazo prescriptorio debe contarse no necesariamente desde que surge el hecho, sino desde que quien está legitimado para actuar tiene un conocimiento objetivo de que se produjo el hecho. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? ¿Sí? Tampoco te casas. Ah, la chica, ya. ¿Sería el padre jurídico? Sí. ¿Cuál sería? Sí, es la respuesta. Bueno, a ver. O en el siguiente caso de que estos no hubieran sido enamorados y efectivamente por otras condiciones, de repente no, a través de los famosos, a ver, pero depende, fíjate, depende. A ver, varios casos. Si a alguien se le ocurre ser donante de material genético, ojo, chico o chica, ¿no? Donan, mentira, porque se van a la clínica de fertilidad y les pagan por dar material genético. Ya. Y no sé, pues, pasan 20 años, se vuelven abogados de éxito, después le toca la puerta a un chico o una chica de 18 años y le dice: hola, soy tu hijo y acá te hago entrega de tu demanda de alimentos por esos últimos 18 años. ¿No? Y resulta que tú sí donaste, pero donaste para que lo usen para terceros, no para ser tú el padre. Entonces, en ese caso, definitivamente no habría manera de atribuirte paternidad. Ahora, el caso de enamorados ya se explicó, pero tú me estás hablando de un caso extraño de que dónde dejó el material genético, porque es importante saber dónde dejó el material genético la persona, porque si es en un sitio en el cual tenía que usarlo para otra finalidad, no tendrías por qué responder. Si lo dejas de descuidado en un sitio donde cualquiera lo pudo haber tomado, yo ahí tendría mi discusión.
sea, es importante dónde se deja, ¿no? Por eso el tema de la broma que les hice hace un momento es en serio. Estoy olvidando de material magnético, brazo precauditorio. Así más. ¿Más preguntas, dudas? De la unificación del sistema de seguridad civil, porque uno, por ejemplo, la extracurricular 2 años para la prescripción y el contractual para 2 años y 10 años. Entonces, ¿qué opinión le parece al respecto? ¿Debería ser unificado o está bien como está separado? Mira, ese es un tema superado. Digo, tenemos que distinguir 3 niveles. ¿Cómo está regulado? ¿Cómo debería estar regulado? Y cómo, estando las cosas reguladas, puedo interpretarlas mejor. Esos 3 niveles creo que deben entrarlos. ¿Cómo está regulado nuestro sistema? Ya pues, hay una responsabilidad contractual separada de una extracontractual. ¿Cómo debería estar regulado? Y cada uno puede decir porque le dé la gana. Desde mi punto de vista, yo creo que sí debería de unificarse. Pero, ojo, unificarse en lo unificable. ¿En qué? Voces de daños, causalidad. Desde mi punto de vista, plazos prescriptorios deberían unificarse. La responsabilidad por el hecho del tercero, ¿no? En los elementos, en verdad. ¿En qué cosa no debería unificarse? Cláusula penal es un tema típico de la responsabilidad contractual. No puede configurarse cláusula penal en extracontractual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? por decir un caso, o sea, como hacen los alemanes, me parecería el sistema perfecto, o sea, una parte general para ambos y ya tocar las especificidades aparte. Y ahora, lo más importante, creo que sería cómo, estando las cosas como están, cómo teniendo contractual y extracontractual regulados separadamente, cómo puedo interpretarlas de una mejor manera. Puedo interpretarlas de manera sistemática. Ok. ¿Qué cosa puedo interpretar de manera sistemática? Las voces de daño. Yo creo que sistemáticamente también se le debería reconocer. Se puede reconocer daño a la persona en contractual. Recuerden que el caso del señor de la pierna amputada es un caso contractual y se le reconoció daño a la persona. Sistemáticamente también se podría aplicar la causalidad adecuada en contractual. Y de esa manera ya acercas más ambas responsabilidades. Obviamente, la responsabilidad por el hecho del tercero siempre va a ser distinta, porque mientras en 1981 te dice que si te haces valer de un tercero y generas daños extracontractuales, la responsabilidad solidaria, en contractual 1325 solamente responde el deudor. Ahí es distinto, plazo prescriptorio, 2 años en uno, 10 años en otro. Pero yo creo de que sí se puede interpretar de manera sistemática, en la medida de que ello sea posible, ambas responsabilidades. Y con eso creo que damos un salto de fe. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? Bueno chicos, les agradezco, gracias por haber participado.